Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido en su espacio Alimentación Científica, Nutrición en tu Casa. Yo soy Dr. Yuray Botos, médico, nutriólogo, nutricionista, y nombre toda la producción y cooperación con mi Falco y Lucy desde arriba. Con Sisi, Atilka y Maya les mandamos un cordial saludo a cada uno de ustedes, iniciando desde rincones a nuestro México lindo, Estados Unidos, Canadá y países de Unión Europea. Bienvenido en su casa, en su alimentación correcta. Hace un mes atrás estuvimos platicando sobre plato buen comer, alimentación científica, comparación con enfermedades hepáticas. Básicamente estuvimos platicando sobre enfrentamiento a mal funcionamiento a nuestro hígado graso, fibrosis y cirrosis a nuestro hígado, cáncer o lupus, crecimiento de las células, lo que viven de nosotros y poco a poco nos están destrozando con sistema inmunológico, sistema cardiovascular, sistema muscular, sistema hormonal, sistema linfático y sistema nervioso central. El programa ha obtenido sus hermosos mensajes, comentarios, lo cual me siento muy honrado nuevamente estar aquí con ustedes y dando la bienvenida al siguiente programa tanto deseado de parte de ustedes. Hoy nos toca platicar sobre enfermedades crónicas. Sin embargo, antes de iniciar el programa, me gustaría también pedir disculpas por mis errores gramaticales o por el ruido, lo cual en fondo se puede encontrar. La palabra nutrir viene de antigua Grecia, significa dar algo a nuestro cuerpo a base de nuestras necesidades, macro y micronutrientes, lo cual provienen a nuestra sangre. Nuestra sangre lleva 3 elementos básicos: células rojas, células blancas y líquido plasmático llamado la plasma, lo cual representa primera observación a nuestro estado fisiológico y psicosocial en su totalidad. Células rojas, sal, azúcar, grasa y agua con la oxigenación, es decir, glucosa, triglicéridos, colesterol, pH y ácido úrico. Células blancas, leucocitos, leucitos, lo cual representa nuestros escudos comparación contra toda contaminación o toxicidad. Puede ser intolerancia, puede estar, por ejemplo, enfermedades transmitidas de los alimentos como hongo, virus, parásito o bicho, es decir, nuestras alergias o contaminación, lo cual puede perjudicarnos. Células blancas siempre representan anticuerpos, antioxidantes, aminoácidos esenciales, lo cual nos ayuda siempre para poder proteger a nuestro cuerpo y las reservas metabólicas. Líquido plasmático llamado la plasma, lo cual es una sustancia donde podemos observar nuestro metabolismo catabólico anabólico, lo cual necesitamos y lo cual producimos más o normal. Toda esta composición de los 21 y 48 elementos nos puede una vez dar a entender qué padecimiento estamos con ciertos síntomas o síndromas presentando. La enfermedad número 1 a nuestro país es diabetes. Diabetes es insuficiencia hormona insulina producida de nuestro páncreas, donde nuestro páncreas no sabe con buena calidad o cantidad producir nuestra glucosa. Hiper o glicemia son los términos, lo cual siempre necesitamos trabajar entre 90, 100 o 110 o 120 es siempre el parámetro, lo que por hoy, por tener un carácter fuerte, por litigar con la gente terca y necia, con comportamiento a la mala alimentación o cero descanso, representa los parámetros. Sin embargo, siempre hay que entender que hay que saber cómo medir a nuestro azúcar, si es antes de comer, después de comer, antes de dormir, después de dormir, con reposo o descanso, lo cual necesitamos trabajar en los números. Todo este comportamiento con ciertos síntomas, dependiendo cuáles son los segundos efectos, representa la segunda parte de enfermedad crónica, lo cual conocemos como presión arterial. Existe diabetes 1, diabetes 2 o diabetes 3, lo cual representa en comportamiento a la paciente embarazada, lo cual está a punto de dar la luz, y el bebé, la criatura, puede estar prediabético. Presión arterial como segunda enfermedad crónica es fuerza de la energía a nuestra sangre, la cual fluye a contra paredes a nuestro corazón y contra nuestro cráneo. Es decir, a base de esta fluidez podemos ver si hablamos sobre hiper o hipo parte, cual representa tensión.
hiper o hipotensión, lo cual representa esta fluidez con segundos efectos donde necesitamos ver qué comportamiento tiene nuestro corazón. Corazón es aparato circulatorio a nuestra sangre muy chiquito, lo cual pesa entre 250 o 350 gramos. Su comportamiento es ser auditor a todo nuestro cuerpo, lo cual también representa la alimentación con también alimentación del alma. Lo que vemos, escuchamos, observamos y también los retos de la vida, lo que nos toca vivir y trabajar. La tercera enfermedad crónica, es conocida como enfrentamiento a mal o buen comportamiento a nuestra glándula de los tiroides, hiper o hipotiroidismo, lo cual representa más o menos el comportamiento a nuestros líquidos, comportamiento a nuestra grasa o ciertas enfermedades escondidas detrás de hiper o hipotiroidismo. Cualquiera de estas tres enfermedades siempre representa nuestro comportamiento a nuestras reservas y nuestro comportamiento a ciclo de Krebs, que es la energía lo cual necesitamos dar. Desafortunadamente, la alimentación ha cambiado y también nuestra forma de ser. Anteriormente, hace como 50 años atrás, nosotros necesitamos comer para tener una energía donde una vez empezamos a comer 1 kilo o 2 kilos de las tortillas para poder tener una energía y trabajar como en el campo o con las máquinas o con los animales para poder todo el tiempo tener una energía. Desafortunadamente, así como desarrollamos tanta contaminación y toxicidad, hemos obtenido bajas de nuestras reservas metabólicas. Es decir, cada vez estamos más sensibles para cierto comportamiento a cualquier tipo de contaminación. En cada esquina tenemos farmacias, varias marcas, lo cual comprueba que desafortunadamente también pensamos que con una pastilla una vez nos curamos sin que teníamos una disciplina o podríamos poder ir adelante. Desafortunadamente también es importante entender que básicamente nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro carácter muchas veces domina a cualquier tipo de sistema inmunológico o por ejemplo sistema hormonal, lo cual representa también disminución a nuestras reservas. Por ejemplo, una mujer arriba de 40 años una vez empieza a perder, por ejemplo, hormona de la testosterona. Testosterona también representa nuestra autoestima. La autoestima es como una planta, florece, crece o se pudre. Hay que siempre cuidar también la forma como pensamos, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos y la forma subjetiva como pensamientos de estas emociones, cómo lo estamos transmitiendo. Hay que descansar, hay que reposar, hay que empezar a entender que alimentarnos es primordial para poder cuidarnos. Cada pastilla o cada medicamento tiene su segundo efecto. En cuestión de la alimentación, es una forma como podemos ayudar, no solo prevenir, pero también corregir este comportamiento o las enfermedades. La contaminación y toxicidad también tiene que ver con nuestra forma de ser, en formación de alimentación. Es importante entender que plato buen comer siempre representa 5 comidas: desayuno, colación, comida, colación y la cena, la cual debe estar ligera, comparación o complementaria con hacer ejercicio al menos 15 o 20 minutos para poder ir a dormir. Desafortunadamente, por día de hoy, en siglo XXI, incluso yo desde la docencia, ya casi no estoy haciendo ejercicio, lo cual una vez ni sabe cómo uno lo está inflando, lo está hinchando y estamos obteniendo el peso o sobrepeso de primer grado en caso de mis mejillas, lo que pueden ver. Es importante entender que la alimentación empieza desde nuestra casa, independiente si es prediabetes, diabetes 1, diabetes 2, diabetes 3, si estamos hablando sobre problemas como presión arterial o problemas de glándulas de los tiroides. Sin embargo, antes de empezar a llegar a este punto, es importante entender que primeros partes de la alimentación mala empieza desde no poder ir al baño, estreñimiento, diarrea, problemas de nuestra flora vital, nuestra microbia, lo cual necesitamos trabajar en formación de neutralizar los pepsinos de intestinos delgados, evitar
a la segunda fermentación, lo cual representa, por ejemplo, enfrentamiento a nuestro gastritis o colitis nerviosa úlcera. Desafortunadamente, cuando estamos descuidando esta parte y no actuamos en la forma inmediatamente o simplemente corregir esta parte en forma natural, estamos hablando sobre crecimiento a enfermedades crónicas. Es muy importante aquí entender que México es único, lo que tiene un tianguis, un mercado con toda fruta, verdura fresca. Todo el tiempo tenemos todo, lo cual, por ejemplo, nuestros paisanos en Estados Unidos, en Europa, en Canadá o cualquier otro continente no lo tienen. Todo el tiempo tenemos fruta y verdura fresca, lo cual hace que la Madre Tierra nunca nos ha dejado y nos da la bendición en esta formación. Desafortunadamente, los campesinos, nutriólogos, nutricionistas, hemos esclavizado, lo cual no nos permite nuevamente otra vez poder comer. Hemos desarrollado intolerancias o las alergias y nuevamente necesitamos acostumbrarnos a comer bien. La comida empieza desde nuestra casa, pero también importancia qué comemos, con quién. No importa dónde uno vive, pero con qué forma uno vive y con quién comparte su día para poder ir adelante. Cuestión de la pareja, es importante entender que es una persona al lado, nos levantamos, nos hacemos mejor versión o peor versión, es el mejor amigo, amiga, lo cual nos enseña a nuestros defectos y también algo lo que no cansamos ver, nuestros mejores críticos, pero también nuestros papachadores para motivarnos a ir adelante. En cuestión de contaminación y toxicidad, es importante entender que necesitamos siempre tener una alimentación adecuada. Siempre debe estar la hidratación, siempre necesitamos tener los elementos básicos de pirámides de alimentación correcta entre cereales, entre proteína animal, proteína origen vegetal y entre grasas saludables y comportamiento hasta la hidratación adecuada. La alimentación, como le he comentado, empieza desde nuestra casa, pero también hay que importante entender que siempre hay que ayudarse con profesionistas, porque nuestro estómago es como nuestro cerebro, nunca nos deja trabajar, trabaja todo el tiempo, sin embargo hay que saber cómo poder ayudar. Como la mencionado en inicio, metabolismo catabólico y anabólico representa también composición a nuestras células flexibles y células estables. Flexibles, lo cual se reproducen y necesitamos obtenerlo nuevamente. Así como nacemos, tenemos las salivas, lo cual representa que necesitamos saber comer y también saber entender qué es lo que necesitamos. Por las tablas nutricionales, los nutricionistas saben que necesitamos siempre saber entender cuáles son las necesidades y qué es lo que necesitamos restringir en las dietas. Por ejemplo, 14 dietas, lo cual en hospital la estamos aplicando. En cuestión de dietas, comparación con alimentación en la casa, siempre es dieta complementaria o complacencia, lo cual necesitamos ver. Es decir, hacer la entrevista con el paciente, tratar de dar a entender qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos empujar. Muchas veces no nos damos cuenta que es tan importante en esta parte poder obtener la información. Es importante entender qué es lo que hacemos para nosotros para ser felices, qué es lo que hacemos como descanso, reposo, para mejor organización, para que no estamos agotados todo el tiempo. Y a base de eso podemos observar, independiente si hablamos sobre hipo o hipertiroidismo, hipo o hipertensión, entre prediabetes, diabetes 1, diabetes 2 o diabetes 3, evitando el crecimiento a la segunda parte que es la toxicidad, es decir, insuficiencias, parálisis, cánceres. Si no entendemos este punto, inmediatamente estamos trabajando no para bien, pero para mal, lo cual perjudica a nuestros órganos internos. Órganos internos trabajan, como la mencionaba, como rompecabezas. Es importante entender que necesitamos siempre dar importancia a cada órgano, porque el órgano, cada uno trabaja como piecita de nuestro reloj, lo cual necesitamos trabajar en su consistencia natural. Es importante entender que la entrevista empieza desde uno mismo, cómo se siente, qué es lo que necesitamos mejorar, qué necesitamos trabajar en la genética y también cuáles son los segundos efectos como dolor de cabeza, se le tapan los oídos, hay un zumbito, problemas de
cierto comezón a nuestra piel, problemas de la circulación, lo cual perjudica la respiración, o por ejemplo tabiques a nuestro olfato, lo cual perjudica, o por ejemplo nuestros metales, lo cual obtenemos en nuestra parte dental. Nuestra función a la respiratoria, la cual perjudica por ejemplo nuestro no solo pulmón, pero riñón, vesícula, hígado y hasta la vejiga o vejiga caída, lo que necesitamos trabajar. Todo este comportamiento podemos, como le he comentado, una vez ver en los 21-48 elementos. Es importante entender que perdonar, soltar, es un proceso lo que necesitamos todos nosotros trabajar. Hay días buenos, días malos, lo cual estamos huyendo de nosotros mismos, pero también la forma como nos levantamos, qué es lo que vemos, escuchamos, qué es lo que no nos deja poder ir adelante, no nos permite ser felices, tiene mucho que ver, tener razón, o simplemente observar qué es lo que necesitamos mejorar. No hay manual de la vida, no hay manual en la enfermedad, simplemente siempre con entrevista y con perfil psicosocial necesitamos ir adelante para poder detectar, dar a la alimentación correcta. La alimentación empieza desde nuestra casa, como la he mencionado, pero también la forma como preparamos los alimentos, cómo los estamos completando con la hidratación, si son licuados o jarabes ponches, lo que en su momento necesitamos combinar para poder dar el seguimiento. Es sumamente importante entender que la automedicación está prohibida. Simplemente la contaminación o toxicidad ha crecido, lo cual representa contaminación cruzada en su totalidad. Es importante entender, saber tener un almacenamiento correcto en los hospitales, tener una consecuencia adecuada de no obtener higiene personal, higiene laboral y también la forma como consumimos los alimentos. Cada enfermedad es específica. Simplemente si un paciente o una paciente le detectan usted tiene diabetes, algo ha cambiado. No es la misma mañana, no es lo mismo antes y ahorita. Muchas veces pensamos que evitando las cosas lo que comemos, por ejemplo como azúcares, azúcar normal, es también miel lo que necesitamos quitar en nuestros alimentos. Sin embargo, hay que entender que aunque, por ejemplo, necesitamos restringir, por ejemplo, sal en procesos de hiper o hipotiroidismo, comparación de nuestro sodio, magnesio, necesitamos aquí trabajar siempre con poquito de consumo de algo. Sin embargo, hay que saber cómo prepararlo, cuáles son los elementos lo que necesitamos mejorar y completar. Porque por más lo que puede engañar a uno mismo, de arriba a quien vamos a engañar, y muchas veces esa es de la misma motivación donde las enfermedades se pueden curar. Sin embargo, hay que empezar desde nosotros mismos. ¿Qué necesitamos completar? ¿Qué necesitamos cambiar? Porque una cosa es tener peso, pero otra cosa es tener salud antes de todo. El plato buen comer, lo cual hoy lo que le voy a presentar en los 3 elementos básicos de las células rojas, células blancas, líquido plasmático llamado la plasma, representa el plato buen comer, el menú. El desayuno, comida y cena. Con su permiso, iniciamos. Para el desayuno lo que le ha aquí dado a ustedes para su mayor gusto es escoger 3 o 4 elementos. De la comida 3 o 4 cosas y por ejemplo cena son 2 o 3 cosas. Desayuno: licuado de apio, nuez, leche y espinacas con manzana y puede estar por ejemplo mango o piña. Si no le gusta mango o piña podemos cambiarlo por ejemplo por guayabas. Es un licuado lo cual nos ayuda, número 1, trabajar con nuestra fibra, con nuestro esófago para tener las defensas. Lo acompañamos con tortitas de verduras, con papa, zanahoria, chayote, calabaza y yogur natural. Como colación escogemos 2 guayabas, media manzana, 2 galletas marías o galletas doradas, agua y como la botana puede estar cacahuate, arándanos secos o por ejemplo pepitas. ¿Cómo preparamos las tortitas de verduras? Cebolla, ajo se pica, se agrega papa, zanahoria, chayote, calabaza rallada, cilantro, yogurt, queso panela o queso requesón o queso cottage, huevo, harina de trigo y polvo royal y lo hacemos en el comal. Podemos acompañar el yogur como aderezo al gusto. Si se dan cuenta,
todos los ingredientes lo tenemos aquí en nuestro tianguis, en lugar que estamos comiendo, por ejemplo, el pan francés, que es pan con el huevo. Comida, estofado de pollo con verduras o verdolagas si es la temporada, con arroz a la jardinera, lo acompañamos con caldo de pollo o caldo de pescado con chayote y bastante calabazas, o si no pueden calabazas, por ejemplo con berenjena. 3 galletas marías, cacahuates, natilla de chocolate o un cachito de chocolate amargo y lo acompañamos con agua o agua de fruta. Estofado de pollo con verduras o verdolagas, ¿cómo lo preparamos? Cebolla cocedora, se agrega por ejemplo pierna, muslo o pechuga de pollo, papa, zanahoria, chayote, calabaza otra vez, o por ejemplo verdolagas, exprimimos 2 naranjas o jugo de naranja y jitomate picado o puré de jitomate. Todo lo dejamos cocer y al final agregamos trozos de queso panela dependiendo si los lácteos en caso de cualquier tipo de paciente lo puede consumir. Arroz a la jardinera. Como ustedes saben, arroz normalmente lo lavamos y lo doramos en cuestión de cualquier tipo de las enfermedades crónicas, con la consecuencia de segundos efectos. Necesitamos siempre entender si hay dolor de cabeza, dolor de las nucas, si una vez empieza cierta parálisis, adormecimiento, lo cual necesitamos ver qué porcentaje la glucosa y colesterol hace lo suyo. Evitar los preinfartos, evitar igual, por ejemplo, problemas cardiovasculares o por ejemplo embolia cerebral. ¿Cómo preparamos arroz a la jardinera? Básicamente es como risotto, cebolla ajocedora o simplemente tostamos el arroz sin lavarlo. ¿Por qué no lo lavamos? Porque todo eso necesitamos para células flexibles, tendones, ligamentos, como nuestro locomotor que es el sistema composición de mi hueso, articulación y por ejemplo la circulación en formación de músculo. Toda esta parte representa para mí poder ir a baño, poder levantarse, tener la columna, tener buenos reflejos y también poder concentrarse sin que se nos olvidan las cosas. Arroz a la jardinera. Tostamos el arroz o cebolla cocedora con el arroz. Una vez agregamos papa, zanahoria, chayote, calabaza o al gusto las hierbas como cilantro, perejil, orégano, menta fresca, comino y lo dejamos cocer con flama baja. Para una taza de arroz agregamos 2 tazas de agua. Si quieren con poquito de mantequilla para que esté poquito más suave por los medicamentos y también por esófago. Todo lo dejamos cocer y al final agregamos poquito más el cilantro picado. El caldo, como ustedes lo preparan como caldo tlalpeño, puede tener también una buena consistencia para poder defendernos contra contaminación de medio ambiente. Es decir, no tomamos agua de llave por los gérmenes. La carne puede tener hormonas. Pescados, también hormonas o por ejemplo toxicidad del mar. Simplemente en Semana Santa no cuidamos a nuestros mares. Siguiente elemento son verdura y fruta. Desafortunadamente los pesticidas no cuidamos madre tierra. Rápido que crezca cualquier tipo de verdura, lo vendemos, lo compramos sin que estamos viendo la parte orgánica, lo cual es para nosotros y cuando nos automedicamos puede tener segundo efecto. El último elemento es el ser humano. Desafortunadamente cada vez estamos más duros con nosotros mismos, nos torturamos simplemente no comer o cada vez discutimos, peleamos y a veces no tenemos argumentos ni para ser felices. Siguiente escena puede estar, por ejemplo, alambre de pollo o por ejemplo pollo estilo chino, que es como tipo igual alambre, pero poquito más con jugo de soya, por ejemplo jugo de naranja agridulce, con 2 nopales asados y una vez con ensalada al gusto y un atolito de harina de arroz. Es un ejemplo lo cual por ejemplo yo estoy dando a los pacientes, por ejemplo una vez esto podemos cocinar para 2 días, después viene para otro día para por ejemplo miércoles y jueves otros alimentos y para viernes y sábados y el domingo es día de libre. Esos son los alimentos por ejemplo lo que conmigo podemos ver para poder dar el seguimiento. Así como por ejemplo el tiempo se nos acaba y a veces no tenemos tiempo para comer y rápido comemos en comida económica y ahorramos la cocina, también podemos todo eso respaldar con nuestros licuados. Licuado número 1, lo que le presento a ustedes es de esta forma. En la licuadora agregamos manzana, apio, nopal, poquito jengibre rallado, hierba fresca o té de hierbabuena,
nopal, miel, linaza en polvo, guayabas. Todo se lo licua y durante el día entre 1 litro y 1 litro de media con consistencia de atole representa también nuestra fibra y también comparación que yo produzco mi glucosa en lugar que yo consumo la fructosa. Muchas veces el mito evitar todos los azúcares no representa una alimentación en cuestión de procedimientos diabéticos. Hay veces hay que poquito tener composición con lo que yo quiero comer que se me antoja y lo que yo estoy dando a mi cuerpo. Por ejemplo, para no desarrollar problemas como migraña de tensión, dolor de cabeza, problemas de concentración o famoso Parkinson, Alzheimer, lo cual tanto estamos platicando, o nuestros problemas severos como problemas de hígado, riñón y vesícula. Siguiente tratamiento, lo cual podemos completar, lo cual les presento día de hoy, puede estar jarabe ponche, lo cual representa una composición donde necesitamos cuidar las hormonas. Es importante entender que así como andropausia, también nuestra menopausia o premenopausia, las mujeres muchas veces se adelanta. Desafortunadamente, área de gineco muchas veces descuidamos. La mujer hay que cuidar. Siempre hay que cuidar a la mujer en la casa, porque desafortunadamente las hormonas no es cuestión de juego. Así como adrenalina, dopamina, testosterona, cortisona tiene mucho que ver. Simplemente la forma como ir al baño. También comezón vaginal, comezón hasta de parte de las mamas, especialmente en este mes, octubre, noviembre, lo cual necesitamos cuidar, especialmente enfrentamiento a cáncer, necesitamos cuidar. Este jarabe ponche podemos prepararlo en esta manera. Ponen una olla de 3 litros, agregan zanahoria rallada, jícama rallada, agregamos plátano macho, jengibre rallado, nuez, almendras, semillas de girasol, manzana, guayaba y coco rallado, betabel. Todo eso lo dejamos cocer y se lo puede tomar la paciente todo el tiempo. Es muy importante entender aquí que cuidarse empieza desde nosotros mismos. Transmitir la paz y tranquilidad depende también de nosotros mismos, permitirnos entender qué es lo que no es sano para uno mismo. La alimentación empieza desde conocer al paciente, escucharlo, tratar de entender detrás de rostro qué es la guerra o qué es la ira escondida detrás de autoestima opuesta. Nadie no es perfecto, ni siquiera yo. Sin embargo, hay que siempre importante entender que la alimentación es la detención a prediabetes, a presión arterial o por ejemplo tiroidismo, lo cual necesitamos trabajar. Muchas veces poder ir adelante es cuestión de tiempo. Tiempo no es nuestro amigo, pero siempre hay que trabajar en su totalidad con nosotros mismos. Lo que de buen corazón se da, siempre regresa y se multiplica. Hay que trabajar desde nosotros mismos, poder permitirnos ir adelante. La alimentación no solo es saber comer, es también saber cómo preparar las cosas. La forma como tenemos las cosas para nosotros mismos. No es lo mismo un café cargado negro que un buen capuchino con las comadres y con compadres para poder disfrutar el día de hoy. Es muy importante entender que por día de hoy es una oportunidad poder superarnos, ir adelante. Proceso perdonar y superarnos es el privilegio, lo que muchos ya de nosotros no lo tienen. La alimentación siempre empieza, como la ha comentado Plado, buen comer, pero también representa nuestra alma, autoestima opuesta en nuestra forma de ser. Nos vemos a la próxima, que Dios me los bendiga, nos vemos.